Sin duda. Estando esparcida por todo el organismo del planeta y en todo lo que en él habita, la sustancia primigenia mantiene la vida donde quiera que esté, pero podrá destruir cualquier organismo que entre en contacto directo con la fuerza desmedida de este terrible elemento, es decir, este organismo será pulverizado en sus átomos primitivos. Además, el elixir de larga vida, cumpliendo su propósito, puede matar o destruir otras formas. ¿Recuerdas el caso de la pobre Lorena, cuando Narayana intentó un capricho criminal resucitarla casi 3 siglos después de su muerte natural? ¿Recuerda su Pramati, con qué fantástica velocidad se animó y restableció el organismo, y se atrajo el espíritu que antes lo habitaba, pero para lograr tal resultado, se destruyó el cuerpo que entonces habitaba el alma de Lorraine? Toda una familia se desesperó, llorando aquella muerte inexplicable. El elixir de una larga vida es una espada de doble filo, y aunque al mago, en interés de la ciencia, se le permite practicar los más variados experimentos, del mismo modo está obligado a tomar todas las precauciones para no abusar de su conocimiento y no dejarse llevar por experimentos crueles. Supramati me contó el caso y conozco el método que utilizó Narayane, pero, a pesar de mi curiosidad por presenciar una resurrección, me habría negado a participar en una experiencia como esta, dijo Dakir. Tu curiosidad es muy natural y el cuidado es un punto de honor para ti, dijo Ebramar. Ven conmigo al patio y te mostraré una experiencia de este tipo. Cuando llegaron al patio, el mago abrió un cajón empotrado en la pared y sacó una colmena muy vieja, a juzgar por su apariencia. Sus aberturas estaban selladas y cuando Ebramar las abrió, adentro había cuerpos marchitos de abejas, que perecieron allí porque no pudieron salir. Ebramar ordenó que le trajeran del laboratorio, del lugar indicado, el rociador y el jarrón de porcelana con una sustancia gelatinosa gris. Tomando el vial como un elixir de larga vida de detrás de su cinturón, vertió unas gotas en el jarrón y la sustancia gelatinosa instantáneamente se volvió líquida, tomó un tono rosado y comenzó a fosforarse. Luego, Ebramar transfirió parte del líquido al rociador y lo roció en el interior de la colmena. Chisporroteantes y ardientes salpicaduras brotaron y se elevaron nubes de humo, entrecruzadas por zigzags llameantes como relámpagos. Si pierdes el interés, Dakir y Supramati siguieron las extraordinarias imágenes de la transformación. A los pocos minutos se oyó un zumbido sordo, se disipó el humo y las abejas, excitadas y llenas de fuerza, empezaron a salir de la colmena, algunos volaron al trabajo, otros rondaban y vagaban por su vivienda devastada, aparentemente tratando de restaurar el orden. Ahora les mostraré una resurrección similar en el reino vegetal, continuó Ebramar. Ven en ese rincón un árbol viejo y marchito, sus raíces muertas parecen las patas de una araña gigante. Vamos a moverla al centro del patio. Esta vez, Ebramar vertió unas gotas de la porción misteriosa directamente sobre el tronco, donde comenzaban las raíces. Inmediatamente, un espeso humo negro se elevó en columnas, y crepitando y silbando, cubrió el árbol muerto. Después de un tiempo, el humo negro se volvió gris y luego tomó un tono verdoso. El extraño siseo continuó, el aire fue agitado por ráfagas de viento, y luego se oyó un fuerte crujido, y cuando el humo se disipó ante los asombrados discípulos, se levantó un colosal árbol, cuyo denso y exuberante follaje proyectaba sombra sobre el patio, y poderosas raíces batieron el suelo de piedra, enterrándose profundamente en el suelo. ¡Qué fuerza milagrosa y al mismo tiempo terrible! Estos milagros me fascinan, pero también me asustan, exclamó Suramati. Dakir se tapó los ojos con las manos aturdido. Sí, las manifestaciones de esta enigmática sustancia son tan profusas y maravillosas. Actúa no solo sobre la materia orgánica, sino también sobre las impresiones que dejan las personas o los acontecimientos. Volvamos a la cueva y te mostraré este fenómeno. Regresaron al laboratorio, mezclando una gota de la sustancia con las demás. El mago continuó: hace muchos siglos, uno de los nuestros trajo a un grupo de peregrinos hindúes a esta cueva. No tenían noción exacta del misterio que adoraban, ni sospechaban que tenían al alcance de la mano el elixir de la larga vida. Salieron de aquí y tiempo después murieron como todos los mortales, aunque hasta el final de su larga vida nunca enfermaron. Sin embargo, las impresiones de su estancia aquí quedaron registradas y se las mostraré. Encendió algunas piezas de carbón en el horno, vertió en él una sustancia negra con un olor resinoso y colocó encima un poco de mezcla preparada. De nuevo se elevó una humareda, y cuando se disipó, se presenció un espectáculo increíble. Unas 10 personas en trajes de lino estaban acurrucadas junto al embalse, algunas de rodillas, otras de pie en muda fascinación y con los brazos levantados hacia el cielo, todos los ojos estaban dirigidos hacia la fuente milagrosa.
El grupo parecía real, solo que todos parecían estar teñidos de un color amarillento, que recordaba a la terracota. Minutos después todo se empañaba y se desvanecía en el aire. En ese sentido, utilizando artificios, cuando sea necesario, es posible animar las cenizas de un planeta extinguido con la esencia primigenia y resucitar a los pueblos extinguidos, prosiguió Ebramar. No lejos de aquí, sepultada durante una catástrofe, yace una ciudad muerta, hace mucho tiempo cubierta por un bosque impenetrable. Sin embargo, a través de caminos subterráneos, que yo sepa, es posible llegar. Quizás algún día te lo enseñe. Podría, si quisiera, devolverle la vida a la gente de ese pobre pueblo. Sería genial, pero ¿por qué llevar a cabo una experiencia tan sangrienta? Es interesante notar que el elixir y sus poderes permanecieron en la memoria incluso de los no iluminados. A veces en la forma de la fuente de la eterna juventud en los cuentos de hadas, a veces en la copa del Santo Grial, supuestamente llena con la sangre de Cristo. En todas partes ensalzaron y trataron de descubrir el principio desconocido por el cual se podía evitar la muerte y convertir un metal en bruto en oro. Un científico europeo, Paracelso, si no me equivoco, también trató de encontrar la sustancia primigenia para, con una sola gota, crear un hombre, sin ayuda humana, simplemente uniendo las moléculas con la concentración de su mente. Imaginó que, con mucho trabajo, podría reemplazar la fuerza creadora, ciega, invisible e imperceptible, que genera la más perfecta de las criaturas, el ser humano. ¿Será que un niño, como un pequeño animal, no constituye una de las obras más artísticas en el laboratorio de la naturaleza, en cuyo desarrollo ni siquiera participa el hombre? Pero Paracelso no tenía la clave de este misterio y sus sueños siguieron siendo utópicos. Al día siguiente, por la noche, estaban los tres conversando en la terraza. Las sombras de la noche ya comenzaban a envolver la naturaleza, y mirando al cielo, Ebramar dijo: en cuanto aparezcan las estrellas, os daréis una ducha, vertiendo el contenido de este frasco en el agua, y luego haremos un pequeño recorrido aéreo. Quiero que vean algunas de las capas que rodean la Tierra y aprovecharé para mostrarles las corporaciones de espíritus inferiores, como son educados y preparados para ser los pueblos del futuro. Suramati y Dakir se levantaron inmediatamente y fueron a cumplir la orden del maestro. En el cuarto de baño encontraron dos batas en forma de malla sedosa, hechas de una tela gris muy particular, muy delgada y ligeramente fósforo. El traje se adhería tan bien a su cuerpo que parecía fundirse con su piel, incluso cubriendo su cabeza. Cuando regresaron a Ebramar, lo vieron vestido con un traje similar, solo que más claro y brillante. Frente a ellos, sobre la mesa, había dos copas de líquido rojo, de las cuales emanaba vapor. Ebramar ordenó que se lo llevaran. Suramati se sintió mareado, pero tan pronto como pasó esta desagradable sensación, tuvo la impresión de que su cuerpo había perdido peso, y sin ninguna dificultad se elevó en el aire detrás de Ebramar, que ascendía rápidamente a las alturas. Suramati sintió que su cuerpo tomaba obedientemente la dirección que él quería tomar. El espacio donde volaban estaba ahora iluminado por una luz medio gris y el aire estaba saturado de efluvios putrefactos y malolientes. Se escuchaban ruidos desordenados, y de cuando en cuando, en diferentes lugares, se encendían y extinguían de inmediato destellos rojo sangre, mientras centelleos multicolores revoloteaban y revoloteaban en todas direcciones, ya ascendiendo, ya descendiendo. Mirando de cerca, alrededor de todas esas luces, podías ver las imágenes de personas y animales. A veces, los contornos de las plantas se podían ver flotando en el aire, solos o en grupos, en medio de ese caos, esbeltas y livianas, como columnas de vapor, se deslizaban sombras claras con sus cabezas claramente dibujadas, con enormes ojos fosforescentes e insignias que definían su rango en la jerarquía espiritual. Unos portaban la reproducción del fuego, otros de la cruz, estrella o flores. Esos eran los espíritus de enseñanza. A veces, se veían puntos de luz de los que irradiaban haces cegadores, perdiéndose hacia la tierra. Y allí, en medio de esos puntos de luz, se veían traslúcidas imágenes humanas. ¿Ves ese tipo de soles, dispersos en el espacio? Son los depositarios de las fuerzas del bien, explicó Ebramar. Los seres que ves son los espíritus protectores superiores de un país en particular. Con la fuerza de su voluntad y oraciones, concentran y envían, para un fin preestablecido, la materia renovadora, que mantiene y fortalece a la pobre humanidad tan sumida en vicios y sufrimientos. Los hombres los llaman santos e instintivamente piden su ayuda. Mañana los llevaré a algunos templos para mostrarles las corrientes fluídicas que hay allí, así como las impresiones del fluido translúcido en las personas, objetos sagrados, etc. Poco a poco fue amainando el caos de las vibraciones que desgarraban el alma,
provocadas por los sufrimientos del cuerpo, el vapor de sangre y las emanaciones putrefactas de los vicios iban desapareciendo, ya no se veían imágenes satánicas ni espíritus de las tinieblas, poco a poco todo se desdibujó y quedó atrás. El espacio frente a ellos se volvió azul, diáfano y saturado con una fragancia fuerte pero vivificante. De repente se oyó un ruido extraño, como provocado por el batir de numerosas alas o el ruido de máquinas en funcionamiento. Nos acercamos a un lugar muy interesante, las escuelas de espíritus inferiores, observó Ebramar sonriendo. Bastante curiosos, los discípulos siguieron a su maestro en un rápido aleteo hacia el límpido espacio que parecía interminable. Sorprendido, Supramati notó en algún lugar unas figuras grises, envueltas en auras rojas, con cabezas bien formadas, que reflejaban inteligencia y energía. Alrededor de cada una de estas entidades bullían nubes de chispas de fósforo, comandadas por las primeras, que enseñaban a imitar sus formas fluidas a través de líneas de fuego que se dibujaban en el aire, representando el proceso constante del trabajo a realizar. Puedes ver aquí la población que se está preparando para trabajar en la tierra, abejas, hormigas, arañas, gusanos de seda, y allí, más allá, están las corporaciones de animales superiores. Todos estudian bajo la guía de instructores, aprenden sus oficios y adquieren los conocimientos necesarios para su encarnación. Ahora los tres adeptos se movían lentamente, a veces logrando distinguir trabajadores microscópicos. Entre Supramati se pueden ver, entre los mentores, formas oscuras con ojos demoníacos, tampoco dejó de notar que estaban surgiendo desacuerdos entre los estudiantes. Nubes de chispas fervientes se arrojaban contra otras, despidiendo columnas de humo negro, mientras entre los espíritus de los animales superiores se producían verdaderas riñas, los fluidos hostiles y llenos de odio con los que se cubrían estaban salpicados de ardientes zigzags sanguíneos. Supramati quería obtener una explicación de eso, pero Ebramar le indicó que retrocediera. El descenso prosiguió con una velocidad vertiginosa. De vuelta en la terraza, los jóvenes discípulos apenas abrieron la boca para tratar de obtener explicaciones sobre algunos aspectos que les interesaban. Ebramar los interrumpió: dúchate y vete a dormir, porque hasta vuestros cuerpos inmortales necesitan descansar, sobre todo después de un viaje así. Hablamos mañana, ya que todavía no me voy. Al día siguiente, después de sus estudios, los tres se sentaron en la terraza y Ebramar dijo: ahora, hijos míos, preguntad lo que quisisteis saber ayer. Vaya. En ese nuevo mundo que vimos ayer hay tantas cosas interesantes, que no sé por dónde empezar, comenzó Supramati. Estoy muy agradecido por mostrarnos las escuelas astrales. Nunca he podido explicar con la palabra instinto la capacidad de trabajo de los animales, positivamente artística, o tan productiva y fructífera, que ni siquiera un ser humano la decaería. Sin duda. ¿Qué otro factor, además de la racionalidad, podría hacer todo lo que hace un animal?, exclamó Ebramar. La palabra instinto fue inventada por la arrogancia de los hombres para proteger su propia superioridad. Si las personas, dejando a un lado su vanidad, hubieran querido abrir los ojos y ver lo obvio, el trabajo de los animales les hubiera servido como prueba de su descenso desde los peldaños más bajos de la creación. Entre los animales mismos, el hombre habría descubierto todo lo que desdeñosamente considera como una indicación de su exclusivo origen divino. Entre estos hermanos menores rechazados, hay agricultores, constructores, tejedores, pescadores, nadadores, etc. En resumen, todas las artes y oficios tienen sus representantes. Lo mismo sucede con la organización social y las formas de gobierno. Allí encontrarás monarquías, repúblicas, sociedades obreras, reyes y reinas, harenes y gineceos. En menor medida, en ellos ya podemos observar etapas de desarrollo por las que atraviesan las civilizaciones humanas, castas, guerras y campañas militares para capturar prisioneros. De esta manera, la sociedad humana se refleja plenamente en el mundo animal. En ellos ya podemos observar las etapas de desarrollo por las que pasan las civilizaciones humanas, castas, guerras y campañas militares para capturar prisioneros. De esta manera, la sociedad humana se refleja plenamente en el mundo animal. En ellos ya podemos observar las etapas de desarrollo por las que pasan las civilizaciones humanas, castas, guerras y campañas militares para capturar prisioneros. De esta manera, la sociedad humana se refleja plenamente en el mundo animal. Te olvidas de discordias y rivalidades, lo interrumpió Supramati. Ayer vi batallas entre esos colegiales microscópicos, y la misión de los profesores no debe ser de las más fáciles. Vaya. Sin duda su misión es muy difícil. Cuanto más baja es la especie, más fácil es influir en ella y sugerirle obediencia, pero,
A medida que los seres evolucionan, la insumisión, la indolencia y el rencor comienzan a prosperar en ellos. Estos diminutos seres indolentes, insubordinados y egoístas comienzan a pensar que su mentor es un opresor, que los obliga a realizar trabajos que les resultan detestables. Y los elementos más difíciles de disciplinar y dirigir son los espíritus de los animales, los cuales, durante su encarnación, tuvieron contacto directo con el hombre o experimentaron de primera mano su crueldad. Se van al mundo del más allá llenas de odio y sed de venganza hacia los hombres. Son enormes los crímenes del hombre contra seres inferiores indefensos, de los cuales autoritariamente se ha apropiado del derecho a la vida y a la muerte, los mata, los extermina y los tortura con una crueldad sin igual. Ciego y despiadado, el hombre, en su arrogancia, no comprende que se crea feroces enemigos. El espíritu del animal se acostumbra a considerar al espíritu del hombre como su más acérrimo enemigo, y en la medida de sus fuerzas, devuelve el mal por el sufrimiento causado. No en balde se dice, el animal siente a quien le gusta de él, pero normalmente evita a los humanos. Solo los espíritus exaltados, ya purificados, tratan de ganarse las simpatías de los seres inferiores, guiarlos con amor, procurar no maltratarlos y hacer amigos en su seno. Aquellos que, sin embargo, se ocupan de brutalizan a los animales y los torturan, generando así una población insumiso, hostil y biliosa. Por la ley inmutable de la superación, de vez en cuando estos billones de seres encarnan, cuando desencarnan, emergen todas sus cualidades negativas. Como ya he dicho, es muy difícil dirigir estas masas. Comprendo el odio que los animales tienen hacia el hombre, pero, ¿por qué se pelean entre sí? ¿Cómo pudimos comprobar ayer?, preguntó Dakir. Muchas razones personales y genéricas los hacen apostar unos contra otros, continuó sonriendo Ebramar. Entre estas especies inferiores hay odios raciales, como sucede entre sus hermanos superiores, es decir, los hombres, y además, tenemos otro factor importante a considerar. Las dos fuerzas hostiles, el bien y el mal, que reinan en el universo, cada una disputándose por sí mismas, ya se han manifestado desde el principio. El otro mundo se divide en dos facciones, el ejército celestial translúcido y las huestes del infierno, que planean asaltar el cielo y romper el muro, detrás del cual se esconde el misterio supremo. Cada bando en conflicto trata de reunir el mayor número de correligionarios y crear nuevas armas de guerra. Es por eso que observáis, en todo el mundo animado, la actividad de los servidores del bien y del mal. Entre los minerales, hay algunos que contienen venenos mortales, otros parecen estar siempre relacionados con algún tipo de desgracia. En el reino vegetal hay muchas plantas infernales, usadas especialmente en sesiones satánicas y espeluznantes cultos de magia negra. Estos vegetales malhadados siempre hacen daño a un buen hombre, un animal útil, una planta nutritiva. Otro ejemplo son las plantas asesinas, que al enredarse en un árbol acaban asfixiándolo. Entre los animales, la división entre las dos facciones es aún más pronunciada. Hay innumerables especies dañinas, por lo que a veces te preguntas, y con razón, ¿para qué son? Aunque estos seres son inferiores, están dotados de una maldad refinada. Matar es el objeto de su vida, dañar a hombres y animales de la facción contraria es su principal actividad. Tomemos, por ejemplo, los insectos desagradables, como pulgas, chinches, piojos, barrenadores, o las ratas y las hienas. Normalmente, todos estarán convencidos de que todos los animales de especie superior y útiles al hombre evitan, temen y detestan a esas criaturas del infierno. ¿Entonces los espíritus grises con la mirada demoníaca son los maestros del mal?, preguntó Dakir. Precisamente. Las huestes satánicas hacen todo lo posible para ampliar sus campos de batalla, así como los pioneros de Lilith inculcan en sus alumnos las nociones del bien, la belleza y la utilidad. Los servidores del mal enseñan a sus alumnos el arte de hacer el mal, destruir y causar sufrimiento. Ya he mencionado que, como resultado de su extrema crueldad hacia los animales, los hombres terminan expulsando al mundo invisible a millones de seres carcomidos por el odio, la bilis y la sed de venganza. Estos se convierten en presa fácil de los malos espíritus. Olvidando las enseñanzas de sus instructores de luz, estos seres se infiltran en el ambiente pacífico de sus hermanos, corrompiéndolos, infundiendo rebeldía y dificultando aún más el trabajo de los mentores. A medida que pasa el tiempo, estos espíritus bajos renacen en legiones de demonios, enemigos obstinados de todo lo que es puro y límpido. El ciego no comprende lo que ocurre en torno al espacio que le rodea, que le parece vacío y transparente, no tiene noción del infierno que hierve, crepita y tempeste a su alrededor. En su vulgar y frívola ignorancia, se burla cuando lee en un libro de magia que tal o cual demonio manda cierto número de legiones satánicas. Para una persona iluminada,
el significado de eso es que este espíritu maligno lidera las legiones de espíritus inferiores, los espíritus de los animales, y guía sus acciones, según su voluntad o movido por un sentimiento de venganza. Todavía nadie ha explicado, científicamente, las causas de la repentina invasión de millones de ratas, venidas de quién sabe dónde, diezmando los campos, o nubes de langostas que devoran las cosechas. ¿Qué soplo desconocido los dirige, como una infinidad de otros enemigos, a arrasar y reducir a nada el trabajo humano? El hombre se jacta de algunas fracciones de su conocimiento y, por supuesto, va recorriendo el camino del progreso, descubriendo con trabajo duro, innumerables verdades útiles. Un científico digno de ese nombre reconoce su ignorancia, sin embargo, con su bisturí y sus cálculos, se lanza en busca del infinito. Por otro lado, los pseudocientíficos refutan burlonamente la existencia del mundo invisible. Sin embargo, basan sus observaciones exclusivamente en causas derivadas de este mundo. ¿Quién, por ejemplo, conoce la verdadera razón de las epidemias y enfermedades incurables, brotes de suicidios, demencias, asesinatos, que como un huracán golpean repentinamente a la humanidad? ¿Cuál es el origen de miles de millones de microorganismos que contaminan el aire, provocan enfermedades desconocidas, se infiltran en el organismo humano y lo destruyen, devorando sus tejidos, o bien ciegan espiritualmente al hombre y contaminan su espíritu? ¿Y por qué, entonces, con tanta frecuencia estas enfermedades incurables, que no ceden a la ciencia médica, se curan con milagros, oraciones, agua bendita? ¿No está ya probado, fehacientemente, que algunas epidemias, sequías y otras calamidades fueron interrumpidas después de procesiones religiosas y oraciones conjuntas? En el momento, pues, de la degeneración, cuando la fe disminuye y la familia se desintegra, cuando el libertinaje y los vicios subyugan a la sociedad, es precisamente cuando las peores epidemias hacen estragos con más fuerza. Asistimos entonces al desmoronamiento de las defensas, creadas por la emanación de fluidos puros y límpidos, y todo tipo de abusos y desórdenes generan microbios letales de epidemias, físicas y espirituales, resultantes de actos delictivos. Y estos microorganismos, en innumerables nubes, vuelan en el espacio en busca de un ambiente favorable para su desarrollo, porque no hay contagio donde la adicción no encuentra el material apropiado para sí misma. Un hombre libertino, como un montón humeante de estiércol, atrae hacia sí bacilos dañinos, que primero penetran en su aura, luego se infiltran en su organismo a través de los poros e invaden precisamente esa parte del cuerpo que constituye el instrumento dominante de su pasión. Si el hombre es codicioso y codicioso, desenfrenado y lascivo, entonces el contacto llega a los órganos correspondientes. Si el cerebro disoluto genera solo pensamientos criminales, anhelos impuros, imágenes cínicas, entonces la banda destructiva se aferra a este importantísimo servidor de la inteligencia, dominándolo, subyugándolo y generando fluidos mortíferos, hasta que la víctima se desliza por el precipicio de la demencia, el suicidio o asesinato. Y cuando las armas de defensa corporal se hacen añicos, como un jarrón que estalla bajo la acción de una fuerte presión de vapor. Vaya. Mis amigos. Si fuera posible hacer comprender a los hombres lo importante que es velar por sus pensamientos, generar con su ayuda solo imágenes buenas, puras y bellas, para que de la fuente de los reflejos solo irradien corrientes de luz que puedan construir en torno al hombre una especie de muro sagrado, infranqueable para las horribles criaturas del espacio. Ojalá pudieran escuchar nuestro clamor: mantén puro tu corazón y serás invulnerable. Cristo tenía esa llama y esa luz que sanaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos o echaba fuera demonios. Conocía el secreto de las desgracias humanas, sabía que a través de la oración, esas epidemias podrían reducirse o incluso detenerse. Cuanto más la población del planeta sea invadida por criaturas del infierno, más rápido será golpeada por la destrucción y el cataclismo parcial o total que se avecina. El equilibrio se rompe, las emisiones del mal, que se vuelven predominantes, sobrecargan la atmósfera, impiden el correcto intercambio de oxígeno y nitrógeno, provocan desórdenes atmosféricos. La explotación desmedida, o para ser más incisivos, el saqueo de todas las riquezas terrestres agota el suelo, los cambios de clima, el frío, las sequías o el exceso de agua destruyen la fertilidad del suelo y provocan el hambre. Los nutrientes se agotan, lo que lleva a un intercambio incorrecto de sustancias entre los diferentes reinos de la naturaleza, la vegetación se agota y se debilita, la población genera enfermos, nerviosos, que envejecen antes de tiempo, predispuestos a los vicios y enfermedades que la misma humanidad generó. En resumen, el planeta se muere y el infierno celebra la victoria, feliz de ver aniquilada la maravillosa flor de la creación divina. Por eso, cuando un nuevo planeta comienza a vivir,
los legisladores, espíritus escogidos, conocedores de las leyes básicas de la creación, establecen estrictas normas para preservar el bien, instituir el culto a la divinidad y envolver con un halo sagrado la agricultura y todo lo que crece. Y nacido en la tierra, para protegerla, en lo posible, contra la influencia demoníaca. El hombre tiene una necesidad innata de orar, de venerar al Ser Supremo, fuerzas desconocidas y misteriosas que dirigen su destino, para cuya veneración reserva un lugar especial. La criatura siente inconscientemente que la oración le sirve de vínculo con su Creador, que el de salvación que la une con el cielo la protege de innumerables peligros y trae protectores invisibles en su ayuda. El mismo instinto popular inquebrantable inculcó en la gente la necesidad de bendecir los campos, los frutos, el ganado y las casas, para atraer las buenas corrientes, los fluidos límpidos y puros que ahuyentan a los demonios. Es un concepto erróneo profundamente arraigado que la humanidad le hace un favor a Dios y a sus enviados al erigir templos en su honor y rezarles. Ni el supremo ser inefable ni los ejecutores de su voluntad la necesitan. Los hombres construyen templos exclusivamente para ellos, para tener un lugar especial, un muro sagrado, un santuario contra la invasión de los malos espíritus. Allí levantan un altar para que toda la bienaventuranza traída por la oración se concentre en él, mientras los cantos sagrados, que llenan una iglesia, provocan las vibraciones que mantienen el influjo de la llama sagrada, y recogen la sustancia refulgente, no contaminada por demonios, de los cuales los hombres obtienen fuerza física y espiritual. El fumar en templos y cultos, que siempre acompaña a las ceremonias, todo fue exhaustivamente estudiado en la antigüedad y fue utilizado con pleno conocimiento de causa. Moisés, por ejemplo, enumeró detalladamente todos los materiales necesarios para la construcción del santuario y la fabricación de objetos para los servicios religiosos, tales como oro, plata, marfil, madera de cedro y sándalo, para fumar, ambrosía y ládano, aceite de oliva, seda pura, esta última hecha tanto por abejas como por insectos puros, que acompañaban las artesanías con cantos en su lengua. Los sacerdotes, obedeciendo reglas draconianas con respecto a la limpieza, debían usar solo prendas de lino, mientras que los diamantes, rubíes, zafiros y otras piedras preciosas que adornaban el pectoral del sumo sacerdote tenían un significado mágico, místico y simbólico. Las perlas que, a su vez, eran muy apreciados en la época por la sociedad y eran caros, no formaban parte de estas joyas a pesar de su belleza, eran considerados inmundos y de mal agüero. Desde todo punto de vista, el hombre necesita a Dios, grandes protectores del planeta y a los que llamáis santos. Tal es la esencia de todas las religiones auténticas, como herencia de grandes iluminados y enviados de Dios. Todas estas creencias reconocieron a los protectores invisibles. Un niño recién nacido, por ejemplo, era consagrado a una deidad o a un santo. Tales creencias, hoy ultrajadas y consideradas supersticiones, tienen sus profundos y legítimos cimientos, mientras que su origen se pierde en las tinieblas de la remota antigüedad y se presenta como uno de los grandes misterios de la doctrina. El nombre une al hombre con el espíritu superior y con un verdadero grupo de espíritus, que aquel dirige y protege. La voz del pueblo lo llama el ángel protector, el ángel del nombre de la persona. Exactamente lo mismo ocurre con las imágenes de los santos, estatuas, restos, incluso ídolos, que constituyen fuente de luz para el discernidor, pues toda oración, todo pensamiento bienaventurado, todo clamor ardiente resulta en la luz de la materia llameante, que se adhiere a esta imagen simbólica, la penetra, y en cierto modo, la anima. Los lugares consagrados a la veneración divina, templos e iglesias, en cuanto están repletos de representaciones de la deidad, de aromas benéficos, de vibraciones armónicas, iluminados por lámparas inextinguibles, constituyen, en el sentido amplio de luz radiante, la soledad del hombre. Allí, frente a cada rayo de luz radiante, en soledad con las fuerzas misteriosas y poderosas, está el depósito de la ayuda moral y física, siempre lista para ser dada a quien sea capaz de pedirla. Cuanto más hayan las iglesias estas fuentes de luz y cuanto más poderosas sean, más pura y benigna será la luz que irradian, más eficaz será la oración del hombre, aliviándolo y purificándolo más rápidamente. Es precisamente a partir de estos cimientos que existe la certeza de la ayuda de los iconos y estatuas milagrosas, como la de Nuestra Señora de Lourdes, un lugar sagrado, cuyo pozo y fuente tienen propiedades curativas inescrutables, que superan las enfermedades consideradas por la ciencia. De enfermedades incurables y restaurar la vitalidad del organismo. Ebramar estaba emocionado en su conversación. Una fe ardiente y exaltada resonaba en la voz del mago, y en la oscuridad de la noche sus túnicas blancas parecían salpicadas de rocío brillante. Un gran disco translúcido se formó alrededor de su cabeza, 3 brillantes rayos de luz brillaron sobre su frente en forma de estrellas, y todo su cuerpo parecía irradiar un brillo fosforescente.
parecía ser todo fuego y luz, incluso su voz era increíblemente suave y armoniosa, y en sus ojos radiantes se reflejaban maravillas de otro mundo, el derecho de contemplación que le había sido otorgado. Un temblor de asombro reverencial y asombro se apoderó de Dakir y Supramati. Casi inconscientemente, cayeron de rodillas y reverenciaron al divino mentor que los guió y, poco a poco, les reveló los misterios divinos de la creación. Ebramar se estremeció y se enderezó. ¿Qué están haciendo, mis amigos? ¿Qué reverencia inmerecida me rindes? Les amonestó, levantándolos de inmediato. Qué insignificante soy aún frente a las grandes antorchas del espacio celeste. Sin embargo, para ilustrar lo que te dije, te mostraré algunos lugares dedicados a la oración. Primero iremos a una pagoda, que está aquí en India, luego iremos a un país lejano en el norte. Allí, la fe permaneció aún más fuerte que en otros lugares, pero, por otro lado, el ejército satánico se lanzó al ataque, sofocando la conciencia y sembrando profusamente la maldad, la criminalidad y el libertinaje. Así que hagamos un viaje, amo. Supramati se sorprendió. Un viaje astral, hijo mío. Qué miserables magos seríamos si tuviéramos que tener tiempo y un carruaje para desplazarnos. Respondió Ebramar sonriendo. Ya que tocamos el tema de los demonios, déjame completar algo que olvidé decir. Una de las causas que facilita el acceso de los malos espíritus al cuerpo humano, y que contribuye a la degeneración de los pueblos, es la vacunación contra la viruela. Se podría decir que este extraño remedio, cuya función es eliminarla, es peor que la enfermedad misma. Se inyecta una sustancia en descomposición en el cuerpo sano de un adulto o de un niño, y lo que es peor, tomado de un putrefacto, pero con él, fluidos y partículas de un animal, que poco a poco va transformando la especie, haciéndola fea y grosera, instalando instintos animales, dando a los rasgos expresiones animalistas y, con frecuencia, retrasando el desarrollo mental. Debido a la introducción de elementos inferiores. En todo caso, esto repercute negativamente en el cuerpo físico y astral, constituyendo fuente de diversas enfermedades, tanto corporales como espirituales. Sin duda, este bárbaro invento es la mejor manera de devolver a la raza humana a su estado animal y abre un amplio campo de acción para las garrapatas del infierno. Pero ahora, hijos míos, volvamos a nuestro camino. Tómate un baño. Cuando los discípulos regresaron, Ebramar les ordenó que se sentaran, hizo algunos pases sobre ellos, luego les puso la mano sobre los ojos y les sopló con las palabras: abro tus ojos carnales a las maravillas celestiales. Ahora vamos. Luz, como copos de nieve. Ascendieron al espacio y poco tiempo después descendieron por la entrada de una antigua pagoda. Todavía era de noche. Se celebraba una solemnidad religiosa y muchos fieles entraban en el templo, sobre el que se cernía un amplio resplandor dorado. No temas, somos invisibles a los ojos del común de los mortales, dijo Ebramar, respondiendo al pensamiento de Supramati. Mezclándose entre la multitud, entraron bajo las bóvedas de la pagoda. En la parte trasera del templo, donde se encontraba una estatua de Brahma, ardía una hoguera, un punto de luz brillante y cegadora que difundía el calor. Chispas brillantes y multicolores volaron de él, iluminando una figura humana casi imperceptible por un instante. Hálitos de un aroma maravilloso y embriagador partieron de esa confluencia de luz, envolviendo a todos los que se acercaron a ella con fe y se pararon de rodillas. Y como el éxtasis de la oración, en forma de fulgor más o menos límpido, subía del corazón de un creyente, todo él caía en cascada de chispas y se envolvía en un vapor aromático plateado, haciendo transpirar abundantemente. Luego, las sombras negras que lo rodeaban palidecieron, la respiración se hizo más fácil y toda su apariencia se purificó y rejuveneció. Muchos de los que se destacaban por orar más intensamente permanecieron mucho tiempo de rodillas disfrutando del gozo celestial que se apoderaba de ellos, que los calmaba y animaba, renovando sus fuerzas físicas y espirituales. Lo haremos. Ahora visitaremos otro punto de luz, dijo Ebramar, haciendo una señal con la mano para que sus discípulos lo siguieran. Volaron por el espacio como arrastrados por un torbellino, volaron con la velocidad del pensamiento. Justo delante de ellos había un lugar montañoso y una penumbra, increíblemente azul y fósforo, como una cúpula azulada, que se extendía sobre el valle. Estamos en Lourdes, lugar de tantos milagros, explicó Ebramar, descendiendo a la tierra. Se unieron a la procesión que, cantando oraciones, se dirigió hacia la gruta. Cuando llegaron a la fuente, la multitud se arrodilló y las oraciones ardientes de tantos corazones se elevaron en oleadas hasta el cielo.
El marco era fantástico. Rayos dorados y plateados brillaron en todas direcciones, de la fuente parecía salir un vapor límpido, y la estatua de la Virgen estaba rodeada de haces de llamas, difundiendo calor. Una extraordinaria armonía resonaba en el aire, ora suave y serena, ora poderosa como un huracán, pero siempre sin ninguna nota discordante. De repente, desde el espacio, comenzaron a caer gotas de fuego, luego, trepitando, desenrolló una ancha banda dorada de fuego, cayendo sobre una mujer tendida en una camilla, aparentemente paralizada. Ardientes zigzags recorrían el cuerpo de la enferma, pareció encenderse como si columnas de humo comenzaran a salir de su sistema, y la mujer levantó su cuerpo con un grito. Un minuto después estaba de pie, radiante de felicidad. Cayendo de rodillas, gritó con alegría: «Estoy curado». Acabas de presenciar el lado oculto de esta maravillosa curación, el descenso del fuego sagrado, viniendo gracias a la fuerza de una intensa oración conjunta, dijo Ebramar. Ahora, adelante, amigos míos. Quiero mostrarles 2 lugares más de bendición celestial, los cuales son muy interesantes. Sacó un palo de detrás de su cinturón y comenzó a balancearlo en el aire, manojos de chispas cayeron en cascada de él. De repente hubo una fuerte ráfaga de viento, su tibia corriente roja de fuego los agarró a los 3 y comenzó a arrastrarlos con una velocidad tan vertiginosa que Supramati pensó que se iba a asfixiar. Cuánto tiempo volaron a esa extraordinaria velocidad no podía decirlo. A medida que la velocidad disminuía, Supramati vio una ciudad que se extendía en la distancia debajo de él. Las calles y los techos estaban cubiertos de nieve, numerosas iglesias levantaban cúpulas doradas rematadas con cruces hacia ellas, y las amplias franjas de luz hacían destacar entre las edificaciones que los rodeaban aquellos sagrados refugios de la humanidad. Los viajeros espaciales descendieron a la Tierra junto a una pequeña capilla llena de fieles, y envueltos en una luz tan intensa que parecía prenderse fuego. En altos candelabros de plata ardía una infinidad de velas. Algunas de ellas estaban rodeadas por una ancha banda dorada y las velas ardían con fuerza, sus llamas se estiraban y parecían fundirse con el foco de fuego y luz al fondo de la capilla, otras velas ardían toscamente, crepitaban y la cera se derretía. En el centro del foco de luz se veía un gran icono bajo un ribete de oro, incrustado de piedras preciosas, y del viejo cuadro destacaba el rostro de la belleza celestial, respirando misericordia divina y tristeza contemplativa. Sus ojos, increíblemente vivos, miraban fijamente a la multitud arrodillada con una expresión de indescriptible amor y piedad. Y, para cada uno que se acercó al icono, la mirada radiante lanzó un chorro de fuego que impregnó, calentó y fortaleció a los fieles en esa morada de luz celestial, calor y armonía. «¿Ves aquí una de las imágenes de la Santísima Virgen?», dijo Ebramar, arrodillándose frente al icono. Ambos discípulos siguieron su ejemplo y de sus almas brotó una ferviente oración a la consoladora de todos los que sufren y lloran en el valle de las lágrimas y claman por su misericordia. Al entrar, irrumpió en la capilla una nueva multitud de hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, sin distinción de rango. Pronto apareció el sacerdote y comenzó un Te Deum conjunto. A medida que la oración, según la pureza moral del creyente, ascendía más o menos en brillantes espirales doradas, se presenciaba un espectáculo extraordinario. En el centro de la luz que envolvía al icono, hervía y crepitaba una especie de lava, de la que emanaban amplias ondas de llamas multicolores, que caían con reverencia sobre las cabezas inclinadas, dejando en ellas claras manchas fosforescentes. Ved, amigos míos, el gran misterio de la fuerza divina, invocada y conducida por la oración humana. Cura, fortalece, renueva, ofrece tiempo para olvidar pasiones y desgracias terrenales. Mira, algunos lloran, otros parecen repentinamente embargados de sudor. Esta es la cálida y pura irradiación del bien que expulsa del organismo las miasmas nocivas, observó Ebramar, al salir de la capilla. En la entrada, Ebramar se detuvo de repente y señaló con el dedo a un hombre joven y muy delgado. Caminaba con la cabeza gacha, mirando al suelo, y en su rostro, mortalmente pálido, se le había helado la expresión de un odio furioso. «Mira a ese hombre. Está a punto de acabar con su vida, en su bolsillo lleva un frasco de veneno. Le falta fuerza y voluntad para continuar con su existencia, enfrentar los problemas cotidianos y la manada de demonios que lo acosan. Mira cómo las sombras oscuras se ciernen sobre él sugiriéndole rencor, suscitando amargura y aversión a la vida». Pero no fue casualidad que el espíritu protector de este pobre hombre lo trajera a esta fuente de salvación. El mago levantó la mano y debajo de ella brilló un brillante rayo de luz. El extraño se detuvo como golpeado por un golpe, la manada del infierno comenzó a retirarse, silbando y retorciéndose.
Un rayo dorado serpenteó sobre el forastero y lo arrastró por la capilla, en la que entró prácticamente inconsciente, ahogándose en corrientes puras, agudas y penetrantes, cayó pesadamente al suelo. Durante unos minutos permaneció aturdido, exhausto, como paralizado. Pero los ojos de Nuestra Señora ya estaban vueltos piadosamente hacia los desdichados, corrientes de luz y calor brotaron sobre su cuerpo, atravesándolo con chispas, y de él comenzó a salir un humo negro, que se esparció en una lluvia de granos multicolores, estallando y extendiendo un hedor, inmediatamente amortiguado por el aire puro del capilla. A medida que se purificaba su organismo, disminuía su mortificante apatía, y la mirada apagada y exhausta del desdichado se detuvo en el rostro de la Santísima Virgen. Lentamente, denotando esfuerzo, pronunció una oración, casi mecánicamente levantó la mano y se santiguó 3 veces. Inmediatamente delante de él y junto a él, aparecieron 3 crucifijos resplandecientes, y estaba envuelto en una niebla blanca brillante. Viendo todo eso, los demonios que se apiñaban cerca de la salida se agitaban, zumbaban, silbaban y escupían fluidos fétidos. Sabían que la víctima había escapado, y cuando el desdichado salió de la capilla, le tiró con furia, pero ya estaban impotentes al encontrarse con las cruces, iluminando el camino del pecador y protegiéndolo junto con el espíritu puro que allí había venido. La manada negra de demonios se retiró, y, poco después, el extraño sacó el frasco con el veneno y lo rompió, arrojándolo al suelo. Debajo de su frente flotaba una luz parpadeante. Él no perecerá más, porque ha adquirido la fe, y esta coraza hace invulnerable al hombre, dijo Ebramar. Los 3 viajeros invisibles se elevaron al espacio. Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro del mago, acababa de ser mentora de un alma humana. ¿Y a dónde vamos ahora, maestro?, preguntó Suramati. Vayamos a uno de los más grandes y magníficos protectores de este desfavorable país, contra el cual el infierno ahora dirige una sangrienta invasión. Esta vez les tomó solo unos minutos llegar a su destino. Vieron una pared irregular y las cúpulas doradas de un antiguo monasterio. Los viajeros invisibles entraron en un vasto templo con paredes macizas. A la izquierda de la puerta sagrada, en una elevación, se encontraba la tumba de un santo, cerca de la cabecera de la cual se encontraban en fila algunos monjes. Pero allí no descansa ningún difunto, cuyas reliquias fue reverenciado. Bajo el sepulcro se hinchaba la figura alta y majestuosa de un anciano, una inmensa luz envolvía su cabeza y de ella salían panales de blancura y fulgor cegador, relucientes como nieve al sol, ascendiendo con enormes alas, perdiéndose en las alturas de las bóvedas. Levantando sus manos sobre los que se acercaban a él, el espíritu los inundó con una luz plateada. Ebramar también se arrodilló y obtuvo a cambio un chorro de salpicaduras doradas, que fueron inmediatamente absorbidas por el cuerpo puro y límpido del mago. La misión de este gran espíritu es difícil, observó Ebramar. Gracias a su pureza, sabiduría y fuerza, pudo haber ascendido a las esferas radiantes, sin embargo, permaneció, voluntariamente, encadenado a la tierra, a esta atmósfera pegajosa llena de miasmas, y, cada minuto, se ve obligado a tocarse con todas las heridas humanas. Pero el gran amor por el pueblo, entre el cual vive, le infunde una compasión tan profunda, una misericordia tan inagotable, que su carga no le parece dolorosa. Mira cómo sin cesar ni cansarse derrama sobre todos los que se acercan la radiación vivificante y giratoria. Su fuerza es increíble, y todo a su alrededor está inundado de luz, hasta el aceite que arde en las lámparas junto al sepulcro está saturado de luz y de aromas milagrosos. De hecho, qué feliz acogida somos en comparación con él. Huimos de la oscuridad, de cualquier contacto con lo impuro, nosotros estudiamos y saboreamos en la quietud de nuestros palacios las maravillas de la ciencia, mientras que él, que podría estar gozando de todos los esplendores de las esferas superiores, de la armonía y tranquilidad de la plenitud de la bienaventuranza de un hombre justo, permanece aquí. Nada puede conmover su infinita misericordia, sana y fortalece, y tu oído, así como tu corazón, está abierto a todos los que te traen sus pecados, dudas, desgracias o esperanzas. Llora y reza con ellos, les da apoyo, les infunde la voluntad de vivir para que puedan llevar hasta el final su prueba terrenal. Qué insignificantes somos ante estos grandes espíritus que se sacrifican por el bien de la humanidad, protegiéndola de la malicia y el odio de los demonios, que no respetan ni siquiera a estos espíritus en sus ataques. Si los hombres supieran cuánto pueden ayudar a estos amigos y protectores de lo alto, llamados santos, si vieran la fuerza que hay en la oración, no perecerían tan desgraciados. Maestro, ¿y el arrepentimiento y la oración después de la muerte no pueden salvar un alma?, preguntó Dakir. No hay duda de que pueden.
Mediante la oración y el arrepentimiento se salvaron innumerables almas, solo que, al que ha caído en la zanja, se necesita mucha paciencia para salir de ella, y no todos son fuertes. Sobre estas almas vacilantes, pecadoras, normalmente caídas en la desesperación, los espíritus malignos se lanzan con furia y las atraen con los encantos de una vida lujosa, la impunidad de los delitos o el disfrute de todo lo que constituye placer para un alma depravada. Muy a menudo, estos espíritus se convierten en sirvientes del infierno y durante largos siglos se desvían del camino transparente de la perfección. Esto sirve para explicar un pasaje del Evangelio que, para un ignorante, parece injusto. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Durante mi última estancia entre la gente, observé que el espíritu religioso se extinguía cada vez más. ¿Qué sucederá si un sentimiento tan esencial como la fe desaparece por completo de la humanidad?, preguntó Suramati. Naturalmente, la primera consecuencia de esto para la humanidad será un aumento enorme de la criminalidad, y a medida que los hombres avanzan por la senda de los vicios, crímenes y otras inmundicias, la raza humana se desfigurará, degenerará y disminuirá rápidamente. Por otra parte, crecerá en proporciones terribles esa úlcera del mundo invisible que, ya muy pronto, transforma la primera capa atmosférica en un verdadero purgatorio, si no infierno, para cualquier espíritu que haya salido de su cuerpo. Hablo de ejércitos de abortados, de espíritus infelices que están clavados en la atmósfera terrestre. Introducidos en la carne por la ley cósmica de la reencarnación, y posteriormente, expulsados de este medio durante la formación del cuerpo físico, quedan en el espacio con el astral cubiertos por una especie de envoltura espesa, junto con sus fluidos vitales, acumulados durante un periodo de tiempo expresivo número de años de existencia terrenal. Entonces ocurre una situación muy extraña y dolorosa para el espíritu, el cuerpo astral, nutrido con estas reservas vitales, que han permanecido inutilizadas, crece, se desarrolla de manera artificial, y se convierte en una especie de anfibio, mitad hombre, mitad espíritu, clavado, sin embargo, a la tierra y sintiendo las necesidades terrenales. Estos seres normalmente se transforman en demonios, acechando a hombres y animales para succionar su fuerza vital, a veces, se magnetizan en una persona viva para satisfacerse con ella de placeres carnales. Siendo generalmente espíritus posesivos y maléficos, empujan al hombre hacia el crimen o le hacen sufrir una desgracia, catástrofe, etc., para satisfacerse con la sangre derramada, cuyo olor los embriaga y les da un placer indescriptible. El pueblo en su intuición infalible los llama Kikimora, pero la gente ni siquiera se da cuenta del terrible poder de estas criaturas larvarias y vampíricas. Bien, hijos míos, ahora en camino. Es hora de volver, agregó Ebramar. Y suavemente, como nubes arrastradas por el viento, los tres se dirigieron al palacio aislado en el Himalaya. Ebramar se fue y los discípulos comenzaron su trabajo con nuevo ímpetu. Ahora se dedicaban principalmente al desarrollo de la vista, el olfato, el oído y el tacto. Sorprendidos, se convencieron de cómo sus sentidos, hasta entonces desconocidos para ellos, se iban desarrollando poco a poco. Ante sus ojos, ahora abiertos, se revelaba la misteriosa vida de los seres vivos y la naturaleza. Podían ver, sin ningún esfuerzo, como los gremios de espíritus trabajadores aspiraban en el espacio los nutritivos efluvios vegetales, ya podían observar el marchitamiento o muerte de las plantas, sus ojos podían distinguir la mancha oscura absorbiendo la última gota de materia primigenia que se deducía de un organismo vegetal. No con menor interés estudiaron todas las fases de la encarnación de los animales, esos hermanos menores del hombre, cuya lengua aprendieron. Finalmente, el estudio de las innumerables propiedades del elixir vital y las diferentes formas de su uso las presenta como un campo infinito de trabajo. Esta apasionada actividad mental los absorbía tanto que prácticamente no tenían vida privada. Una vez, cuando estaban descansando en la terraza después de un trabajo particularmente extenuante, Dakir preguntó de repente, ¿cuánto tiempo crees que ha pasado desde que llegamos aquí? Debe haber pasado mucho tiempo. Oh, por supuesto. Pero, ¿por qué contarlo? Solo la humanidad corriente cuenta los magros años de su efímera vida, la mitad de los cuales, además, los pasa durmiendo, comiendo y pecando. El tiempo no tiene nada que ver con nosotros, respondió sonriendo Supramati. En su última visita, Ebramar dijo que nuestro conocimiento ha avanzado tanto, que nos permite probarlo en la práctica, observó Dakir luego de un breve silencio. Pero confieso que me pone nervioso. ¿Qué querrá que hagamos? ¿A qué prueba nos someterá? No puede ocurrir que nuestros sentidos y pasiones, que creemos dominados, despierten de nuevo y empiecen a atormentarnos. Suramati suspiró.
Usted tiene razón. Ciertamente enfrentaremos varias batallas morales. En cada uno de nosotros, lo mundano está profundamente arraigado. Pero, ¿por qué sufrir con anticipación? El terrible misterio de nuestro extraordinario destino nos manda a seguir adelante, y eso es lo que vamos a hacer. Extendió su mano a su compañero en la desgracia y el trabajo, el otro lo apretó en silencio. 2 días después de esta conversación, cuando estaban terminando su frugal almuerzo, vieron acercarse un bote. Al principio pensaron que era Ebramar, pero luego vieron que eran 2 adeptos desconocidos. Después de atracar, subieron a la terraza y estrecharon la mano de los exiliados, quienes los recibieron cordialmente. Eran 2 jóvenes apuestos, había una expresión de profunda introspección en sus ojos, que traicionaba su carga secular. «Vinimos a buscar los hermanos», dijo uno de los adeptos. «Ponte tu mejor ropa y en 1 hora salimos». «¿Y a dónde vamos?», preguntó Suramati. «Para la reunión de hermanos», respondió el enviado. 1 hora más tarde, Dakir y su amigo ya se estaban acomodando en el bote. Ahora vestían túnicas solemnes, alrededor de su cuello colgaba un amuleto de sustancia primigenia, sus dedos adornados con el anillo de los caballeros del Grial. Tomando el mismo camino por el que habían venido al palacio, regresaron a la gruta de la fuente de la vida eterna. Esta vez una gran multitud se reunió en semicírculo junto a la roca donde estaba el cáliz. Por un lado estaban los hombres, por el otro, las mujeres, velado, en el centro, ante el cáliz, estaba Ebramar, quien con una señal le llamó Dakir y Supramati. Pronto, todos los presentes cantaron un coro, y la maravillosa melodía por primera vez los impresionó profundamente. Cuando los últimos acordes poderosos callaron, Ebramar tomó la palabra y luego recitó una oración, pidiendo al Ser Supremo que les diera fuerza, coraje, paciencia y protección a todos los allí reunidos, para que pudieran transitar sin vacilación el espinoso camino de su extraño destino. Trazada por el Padre Celestial. De rodillas, todos dijeron gracias, se inclinaron ante la fuente de vida y luego se dirigieron a una gran cueva contigua, en el fondo de la cual había una mesa puesta con sillas alrededor.